Buenas noches con todos, queridos amigos y público en general que hoy nos acompaña. El día de hoy tenemos un webinar muy interesante. Este evento es auspiciado por Coberturas Dental Assure. Antes de empezar, quería recordarles que Coberturas Dental Assure cuenta con 4 programas preventivos establecidos de acuerdo a la necesidad de cada uno de nuestros pacientes. Entre ellos tenemos el infantil, el personal, el familiar y el adulto mayor. En esta oportunidad tengo el agrado de presentar a un excelente especialista, que es la doctora Karen Hidalgo Asunción. La doctora es egresada de la Universidad San Martín de Porres. Ella realizó un diplomado en medicina oral en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y también realizó la especialidad de cirugía bucal y maxilofacial en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente la doctora forma parte del equipo profesionales de Assure y la podemos encontrar como parte del excelente equipo de doctoras de la red odontológica Roviden. El día de hoy nos expondrá un tema muy interesante que es la de extracción de terceros molares. ¿Cuándo hacerla? ¿Cuándo está indicado? ¿Cuándo no? ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Y cuáles son los cuidados postoperatorios que se tiene que tener? Bueno, sin más que decirles, les dejo en la agradable compañía de la doctora Karen, que nos compartirá sus conocimientos y su amplia experiencia en el tema. Doctora Karen, la dejo para que inicie su presentación. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy, como hemos escuchado, vamos a hablar un poquito acerca de la extracción de los terceros molares, más conocidos como las muelas del juicio, ¿no? Son la última molita en aparecer que está asociada a diversos problemas en los pacientes que presentan la erupción tardía, ¿no? Que presentan molestias y que van a acudir a la consulta para hacer la extracción de las mismas. Entonces, primero quiero unos conceptos chiquitos importantes, como qué es una complicación, ¿no? Una complicación es la acción o un problema que va a complicar algo o alguien, ¿no? Una situación que no está planeada, pero que puede ser prevista con anticipación, ¿no? O sea, se conoce las posibles complicaciones de ciertos procedimientos. Entonces también tenemos el término urgencia, que es una situación que se va a presentar repentinamente, pero que no pone en riesgo la vía de atención pronta en un tiempo prudente. Y tenemos el concepto de la palabra emergencia, que sí es una situación que presenta un riesgo más alto y podría llegar a poner en riesgo la vida del paciente. Y son situaciones que requieren una atención inmediata, ¿no? Usualmente este tipo de situaciones requieren una atención en un centro de mayor complejidad, como un hospital o una clínica, ¿ok? ¿Cómo vamos a prevenir las complicaciones? Obviamente, minimizando su aparición, ¿no es cierto? Entonces, esto va a ir de la mano de la valoración preoperatoria y un plan de tratamiento que se va a elaborar. Dentro de lo que es la valoración, tenemos una adecuada revisión de la historia clínica, ¿no? Una adecuada conversación con los pacientes, evaluación clínica, pedir o solicitar algunos exámenes auxiliares como radiografías o exámenes de laboratorio para determinar el estado de nuestro paciente y hacer un diagnóstico adecuado. Con respecto al plan de tratamiento, nosotros tenemos que considerar dentro del plan de tratamiento el preoperatorio, el intraoperatorio y el posoperatorio. Es muy importante conocer estos tres tiempos para nosotros ofrecerle al paciente todas las indicaciones necesarias. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que están asociados a las complicaciones o a que un posoperatorio sea mejor, más favorable o menos favorable? La edad. ¿Ok? No es lo mismo hacer la extracción de una muelita del juicio en una paciente de 16, 17 años que en un paciente de 35, 40 años, ¿no es cierto? Así como también el género debido a la anatomía de las piezas y si presenta o no presenta algunos hábitos nocivos, como por ejemplo bruxismo o que el paciente sea apretador nocturno, esto va a generar que sus dientes tengan un cambio, tanto en la forma de sus raíces, ¿no? Entonces, esos son datos importantes que tenemos que tener en cuenta. Existen revisiones en la literatura que hablan de que antes de los 25 años es una buena edad para hacer la extracción de la muela del juicio. Esto no quiere decir que después de los 25 no se pueda hacer, pero hay que tener mayor planificación, ¿no? Una evaluación más minuciosa del caso.
Factores asociados como que el paciente presente una infección de la zona donde esté erupcionando la muelita, esté asociada, esté atrapando la comidita, y estas cosas pueden hacer que el postoperatorio también sea más, sea un poco más exagerado, ¿no? Cómo va a estar la higiene del paciente, porque no es lo mismo a un paciente que tiene una muy buena higiene sacarle un diente, o dos o tres dientes, que a un paciente que tiene una muy mala higiene y sacarle los tres dientes también, ¿no? No nos va a asegurar que va a tener un buen control posoperatorio. Así como también es muy importante en la evaluación de la historia clínica revisar los antecedentes sistémicos de nuestros pacientes. Si él toma algún antibiótico, por qué motivo lo está tomando, si tiene alguna medicación como corticoides que hace que el sistema inmune esté un poquito deprimido, ¿no? Que sus defensas estén disminuidas. Y esto va de la mano a un postoperatorio un poco más complicado. Y el uso de anticonceptivos orales está asociado a las complicaciones posexodoncias, ¿no? Está bastante asociado, hay muchas revisiones en la literatura que se ha estudiado ampliamente, que está asociado a un posoperatorio más doloroso, a la pérdida del coágulo sanguíneo. Entonces, estos datos son importantes que tenemos que recabar en la historia clínica. Y bueno, también uno de los factores asociados es del factor humano, ¿no? De la experiencia del cirujano, ¿ok? La dificultad de la exodoncia, ¿no? Evaluar bien las raíces, cómo está el diente, cómo está posicionado, y obviamente el tiempo operatorio, ¿no? A menor tiempo operatorio, mejor va a ser el postoperatorio, mejor va a ser la recuperación, menos edema, ¿ok? Menor manipulación de los tejidos va a generar un menor edema en el paciente. Y dentro de los factores también tenemos el tema de la irrigación, ¿no? Que se haya irrigado bien al momento de hacer la cirugía, porque nosotros usamos la pieza de mano que sirve para hacernos un espacio para poder sacar los dientecitos, y esto es importante, irrigar bien el hueso para que no nos produzca un postoperatorio más complejo. La cantidad de piezas extraídas no es lo mismo sacar una que tres o las cuatro muelas del juicio en una sola cita, así como una adecuada técnica anestésica para evitar complicaciones intraoperatorias. ¿Ok? Y vamos a la pregunta que muchas veces nos llega y nos hacen los pacientes, ¿no? ¿Es realmente necesario sacarme las terceras molares o las muelas del juicio? Siempre nos preguntan esto, y esto va a depender mucho, va de la mano de qué tipo de tratamiento te quieres hacer. ¿Ok? Esto, por ejemplo, son unas radiografías de pacientitos que hemos venido tratando. Por ejemplo, en la primera imagen podemos ver que presentan las muelas del juicio inferiores, están en una posición horizontal, ¿no? Angulada hacia adelante, ¿no? Chocando con el diente contiguo. Y estas líneas rojitas que vamos a ver es el espacio que tiene el diente para salir, pero podemos ver que el diente es más gordito del espacio. Entonces, estas son las situaciones en las cuales sí amerita sacar las muelitas del juicio, cuando el diente definitivamente no va a salir, no va a entrar en ese espacio. Y podemos ver también que en varias situaciones se presenta lesiones cariosas en los dientes contiguos. Entonces, estas son situaciones en las cuales sí nosotros necesitamos hacer la extracción de la muelita del juicio. ¿Ok? Entonces también va de la mano del tratamiento que se le vaya a hacer al paciente. Si es un paciente que va a tener ortodoncia, de repente no hay espacio para poder colocar las bandas que usan los ortodoncistas, que son como una especie de cinturón que le colocan a los dientecitos para poder ahí anclar los brackets, también es una indicación para la exodoncia. En este caso, donde ven la flecha, es una muelita del juicio que está bastante superior, por ejemplo, ¿no? Si ese diente se encuentra tan alto, es posible que no haya mayor complicación o mayor molestia, pero en esta situación sí podemos ver que presenta una imagen al costado de esta pieza, que es un diente supernumerario, ¿no? Es un diente extra adicional. En estos casos también se recomienda sacarlo porque este caso, justo este caso, tuvo un hallazgo, ¿no? No sé si pueden ver que hay como un círculo que rodea el dientecito. Fue un quiste, ¿no? Estos dientes también pueden formar quistes. Entonces, en estos casos también se recomienda la extracción. En el caso de la izquierda podemos ver que el diente contiguo tiene una lesión cariosa bastante amplia, nos imposibilita la restauración de ese diente, entonces sí consideramos hacer la extracción de la muela del juicio en ese lado. En la fotografía inferior podemos ver que hay ausencia de la pieza de la tercera molar, pero sí se hace la extracción. Por ejemplo, en este caso, en el lado
derecho de la pantalla, podemos ver que hay una pieza dentaria bien superior. En este caso, si llega esta paciente a la consulta, no se le recomendaría hacer la extracción porque no hay una comunicación con la boca, no va a generar mayor molestia, ¿no? Solamente observarla para que estemos seguros de que no vaya a formar alguna lesión tipo quística, ¿no? Igual en este caso es un paciente de 40 años, por ejemplo, que tiene una pieza que está incluida. Si este paciente no presenta mayor molestia, si no hay inflamación de la zona, no sería necesario hacer la extracción de la muela del juicio. Porque ya por mayor edad, acuérdense lo que les dije, más de 25 años ya es un posoperatorio más complicado, las raíces son más larguitas, ya están con una relación más cerca del nervio, pueden estar inclusive anquilosadas, entonces ya no se recomendaría, ¿no? Podríamos solo observarla, recomendar higiene, buena higiene. En el caso de este paciente sí se hizo la extracción porque tenía ya se veía la piecita en boca y había molestias, ¿no? Estaba inflamado, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos cuando ya nos sacaron la muelita del juicio? Principalmente, seguir bien las indicaciones del doctor, ¿ok? De la persona que le hace la extracción. Te vas a ir de la consulta con una gasita mordiendo. La tienes que tener en la boquita por más o menos 30, 45 minutos y luego si presentas algún tipo de sangrado, volver a colocarte una gasita, de preferencia estéril, para morder unos 20 minutitos, ¿no? Podrías colocarle una o dos gotitas de agua oxigenada para ayudar a parar el sangrado. Principalmente evitar escupir, por lo menos el primer día, ¿ok? Y definitivamente no fumar por lo menos una semana que estamos en el posoperatorio. Hay muchos pacientes que tienen el hábito de consumir tabaco y es muy difícil para ellos. Para esto nosotros en la historia clínica, en la anamnesis, tenemos que ir sabiendo y poder advertirle a nuestro paciente que podría complicar la situación si hace el uso de su cigarrillo. ¿Ok? Muchos de los pacientes creen que después de la cirugía deben tomar sopitas, calditos. Todo bien con las sopitas y los calditos, pero siempre que no sean calientes, porque esto va a ayudar a que se hinche más la zona de la operación. Entonces, siempre utilizar hielito, evitar comidas calientes y consumir comidas frescas, comidas frías, por lo menos los primeros 2 a 3 días, ¿no? Para mantener la zona fresca, ¿ok? Es normal que la zona esté caliente y por eso es que le colocamos el hielito y las comidas frías para que ayude a refrescar la zona. Y otra pregunta que siempre nos hacen es, doctora, ¿me cepillo los dientes normal o no me cepillo? Siempre hay que hacer uso de nuestro cepillo, nuestro hilo dental, nuestro enjuague bucal, ¿ok? Siempre, eso es tiene que estar la herida limpia y evitar tocarnos. Los pacientes usualmente se tocan, se están manipulando la zona con los hilos, ¿no? Entonces siempre evitar la manipulación de la herida porque esto puede conllevar a una infección de la zona o el sangrado mismo, ¿no? Incentivar el sangrado. Muchas veces les indicamos a los pacientes que pueden hacer el uso de una jeringa para lavarse la herida, porque suele atrapar la herida, recordemos que es un huequito donde estaba el diente, suele atrapar comida, entonces es bueno que el paciente haga estos lavados para evitar molestias, ya que cuando se queda retenida la comida dentro de la herida, el paciente va a presentar dolor y esto se va a aliviar rápidamente cuando se retira, ¿no? El alimento que se ha quedado atrapado. Entonces siempre posiblemente se les podría recomendar la higiene con una jeringa y se le va a indicar cómo hacerlo, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones? Son varias complicaciones que pueden presentar este tipo de procedimientos. No los quiero asustar, pero voy a hablarles un poquito en general de las complicaciones que podrían pasar. Y esto pueden ser lesiones de los tejidos blandos. ¿Qué son los tejidos blandos? La encía, ¿no? La encía que está alrededor de los dientes. Y esto tiene que ver con el diseño que nosotros usamos para hacer la cirugía. Nosotros deberíamos hacer una incisión pequeña, teniendo en cuenta las estructuras anatómicas importantes que están alrededor. Entonces, por ejemplo, en la parte inferior podemos ver que dice nervio lingual. Ese es un nervio que pasa por la zona adyacente a la tercera molar. Entonces, siempre tener cuidado de no hacer nuestra incisión hacia esa zona, ¿no? Siempre sobre el diente y más tirando hacia el lado vestibular o hacia el lado del carrillo, ¿no? Si esto pasa, si hay un desgarro que no ha sido intencional, ¿no es cierto?, de la herida,
debemos suturarla, ¿ok? Y tener control si es que hay algún tipo de sangrado que no estuvo previsto. ¿Ok? Se pueden hacer algunas descargas y esto va a depender del diseño que decida el odontólogo para hacer la extracción del diente. ¿Ok? Siempre usar fuerzas controladas para separar los tejidos. Eso principalmente. Luego tenemos lesiones en los tejidos blandos como punción por manipulación de tejido de instrumentos que tienen punta, ¿no es cierto? Entonces tenemos que aplicar fuerzas adecuadas, siempre controlar la manipulación del odontólogo y evitar pues usar objetos punzocortantes, ¿no? Si vamos a usar la jeringa para irrigar, cortarle la punta, ¿no? Para evitar que nuestros pacientes tengan algún tipo de accidente, ¿no es cierto? Siempre tener el campo operatorio limpio, mantener un orden en la mesa de trabajo, siempre todo a la vista y siempre estar concentrados. Eso va para nosotros, ¿no? Los odontólogos. Y las heridas por laceración o abrasión, esto puede estar asociado al uso de los separadores, tal vez el espejito o la fresa, ¿no? Con la que hacemos la osteotomía, con la que cortamos el dientecito, podría lastimar tanto la lengua como la parte del carrillo, ¿no? Y esto tiene que ser, esto es muy importante que el cirujano esté atento y esté concentrado en el procedimiento. Las heridas en la boca, usualmente a partir del cuarto o séptimo día, ya van a cicatrizar, pero es bien incómodo, ¿no? Hay molestias, va a estar el paciente, además de la molestia del sitio operatorio, va a tener una lesión accesoria, entonces hay que evitarlo, ¿no es así, ¿cierto? Complicaciones específicamente durante la cirugía, durante la extracción del diente, puede ser una fractura radicular, pérdida del diente, que el diente se vaya a otra zona, a una zona adyacente, o el desplazamiento de las raíces hacia las zonas contiguas. No estamos, no es ajeno para nosotros que se rompan las puntas de las raíces, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aquí es valorar, ¿ok? Y los pacientes tienen que saber esto. Si es que hay una posible fractura de las raíces, el paciente tiene que saberlo desde antes y se le advierte que posiblemente se rompa. ¿Ok? ¿Esto por qué? Porque van a haber algunos casos en los cuales no se van a poder sacar estas raíces que se han roto, porque están muy cerca a zonas importantes que tenemos que evitar lesionar, ¿no? Por ejemplo, la imagen del lado derecho que tiene una X, aquí vemos que por intentar sacar esa raíz que se quedó, la desplazamos hacia la parte superior, ¿no? Y para sacarla se va a necesitar una cirugía una cirugía un poco más invasiva. Entonces siempre hay que evaluar si amerita extraer o no extraer esa raíz que se quedó, ¿ok? Eh, las fuerzas, una vez más, hay que aplicar bien las fuerzas para el momento de nosotros poder sacar o determinar si sacamos o no sacamos un pequeño pedacito. Existen indicaciones para poder dejar fragmentos dentarios, ¿no? Que sean menor de 4 milímetros, que sea un diente sano, que sea un diente que no ha presentado lesión cariosa, una infección o una patología. Entonces, esas cositas son las que tenemos que valorar en la radiografía panorámica previa a la cirugía y explicarle a nuestro paciente. ¿Okay? El desplazamiento de los dientes a los espacios contiguos es cuando nosotros por A o B decidimos hacer la extracción del diente y por una posible aplicación de fuerza excesiva, este se puede ir hacia otra zona, se puede meter hacia la parte de la encía y se va a ir desplazando y tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Como les expliqué en la primera imagen, ven ese huequito, se pueden meter en ese huequito y después tenemos que hacer un procedimiento un poco más agresivo para poder rescatar la pieza dentaria que ha sido desplazada. ¿Okay? Puede irse en la parte posterior, como en la imagen inferior, pueden ver en la imagen inferior de la izquierda, se va hacia la parte posterior de los dientes, ¿ok? Aquí les voy a explicar con una imagen. ¿Se acuerdan la imagen que les enseñé antes de la piecita de una niña de aproximadamente 16 años que presenta la pieza dental retenida, bastante superior, que en algunas circunstancias se hubiera dicho no se saca la pieza, no amerita, alguien sí lo hizo y se desplazó. Entonces podemos ver este diente no está fuera, está por dentro de los tejidos. Ameritaba un tratamiento con anestesia general para poder buscar la pieza porque además de que se desplazó, presentó una infección asociada a la herida. Entonces, esto es lo que tenemos que prever, las complicaciones, ¿no es cierto?
Luego existe la posibilidad de lesiones a los dientes adyacentes. Esto pasa cuando posiblemente los dientecitos están muy dañados, ¿no? Hay caries en el diente contiguo, queremos sacar la muela del juicio, la tercera molar, y cuando nosotros queremos manipular, se fractura el diente que está debilitado al costado. Entonces, para eso tenemos que estar atentos, evitar hacer fuerzas excesivas en los dientes adyacentes, sino en el mismo diente y en el hueso alrededor del diente. Eh, la luxación de dientes adyacentes, o sea, el diente del costado podría presentar un grado de movilidad, y esto también por una mala aplicación de fuerza, ¿no? Pero también podría darse el caso de una extracción de un diente equivocado, sacar un diente por otro. Esto necesita una total concentración del operador, ¿no? Del doctor que está haciendo el procedimiento. En el caso inferior podemos ver que es un paciente bastante joven, pero que ya el ortodoncista está previniendo que esa muelita que está redondita, pequeñita, va a evitar que su muela, su segunda molar erupcione. Entonces, si él considera sacarla, hay que tener una consideración bastante importante, porque podríamos equivocar, sacar el germen dentario de la muela del juicio que está encerrada en rojo. Podríamos sacar el diente contiguo que aparentaría ser la tercera molar, pero no, en este caso vamos más hacia atrás a buscar el germen, ¿ok? Esos casos hay que tener bastante consideración. También puede darse casos de fracturas de del hueso adyacente que está alrededor de la pieza que vamos a sacar. Y esto por consideraciones anatómicas. A veces los dientes están en una forma, en una posición desfavorable, que hace que al momento de que nosotros estamos haciendo el movimiento del diente, se extraiga con una porción del hueso, ¿ok? Lo que tenemos que hacer es evaluar, sacar el diente y evaluar si es que necesitamos hacer una regularización para que no quede nada puntiagudo, por así decirlo, para que no le moleste a nuestro paciente. Y esto tiene que ver con la posición o la forma en la cual está nuestra muelita. Podemos ver en los gráficos inferiores cómo pueden estar, la muelita del juicio puede estar vertical, puede estar angulada hacia adelante, hacia atrás. Entonces, esas cosas tenemos que evaluar bien en la radiografía. Y obviamente, si es que es una posición un poco rara, podríamos solicitar ampliar los exámenes, como tomar una tomografía, ¿no? Y con eso podríamos evaluar mucho mejor el caso. Existe la posibilidad de una fractura mandibular por una extracción de muela del juicio. Sí, existe la posibilidad. Esto pasa cuando se aplican nuevamente malas fuerzas, entonces tenemos que parar el procedimiento de inmediato, informar siempre a nuestros pacientes. Ustedes, los pacientes, tienen que saber qué es lo que está pasando y se tiene que remitir al especialista, ¿ok? Y siempre los vamos a acompañar. O sea, nosotros vamos a estar ahí siempre, y de ameritar un tratamiento adicional se tiene que realizar para poder evitar una mayor complicación, ¿no? Si ya se fracturó la mandíbula, tenemos que inmovilizarla, ¿ok? Para que no haya mayor complicación, ¿no? Aquí no solamente puede pasar en el intraoperatorio, o sea, cuando estamos sacando el dientecito, sino también en el posoperatorio. Cuando nosotros le decimos a nuestros pacientes, señor, señora, joven, señorita, haga dieta blanda, por favor, no muerda nada duro por esa zona, es porque esto podría pasar. Miren en la radiografía, le sacaron el dientecito en el lado derecho, ¿ok? Y se fracturó la mandíbula en el posoperatorio. Y esto porque mordió algo que no debió morder por ese lado, ¿no? A pesar de que se le advirtió. Por eso es muy importante seguir con las indicaciones que nosotros les damos a los pacientes. También puede pasar alguna lesión en el ATM, y esto principalmente por la posición en la que está el paciente, ¿ok? Está con la boquita abierta muchas veces mucho tiempo, y esto puede hacer que la musculatura esté comprimida, ¿no? Y esto va a hacer que el paciente esté con molestias en la apertura bucal y en la región de la articulación temporomandibular, que se va a encontrar por delante de la orejita. ¿Okay? Inclusive hay pacientitos que nos refieren que tienen dolor de oído, pero todo se irradia, ¿no es cierto?, el dolor en la zona. Y esto hay que ayudar al paciente. Podemos usar algunos bloques de mordida para evitar que tenga mucho disconfort al momento de estar con la boquita abierta, ¿ok?
Y nuevamente la manipulación y las fuerzas, siempre controlar las fuerzas, ayudarse con la otra mano para evitar apoyarnos mucho en la mandíbula. ¿Ok? Y estoy segura que muchas veces han escuchado el tema de la presencia del nervio, ¿no? Las muelas del juicio, las terceras molares están bastante cerca a una estructura importante que es el nervio dentario inferior, que pasa justo por debajo de las raíces de las muelitas. Y podemos ocasionar algún daño, ¿ok? A las fibras del nervio. Muchas veces en la radiografía panorámica vemos que está relativamente cerca o podemos considerar que estamos en relación al nervio. Pero esto solo lo vamos a comprobar si es que solicitamos o no una tomografía. ¿Ok? Cuando tenemos la sospecha, se le explica al paciente que tenemos la sospecha que estamos cerca al nervio, y si vemos que las raíces tienen una forma especial, se les va a informar que hay una posible eh, situación en la cual se podría romper una pequeña porción del diente. Entonces podemos ver que si eso pasa, nosotros podemos sacar la raíz, pero hay casos en los cuales está muy, muy en relación y podríamos considerar dejarlo. Así como en el caso anterior que les conté que en la parte superior también podríamos dejar, en la parte inferior también podríamos dejar, especialmente cuando estamos en situaciones como la letra D, ¿no? Que está, fíjense, está justo abrazando las dos raíces, abrazando al nervio. Entonces, en esas situaciones sí podríamos considerar tal vez dejar las raíces. Existe un procedimiento que se llama coronectomía, en la cual solo retiramos la parte de la corona del diente y vamos observando a nuestro paciente, acompañándolo para evitar hacer daño a las fibras del nervio. ¿Ok? Esas situaciones son pocas, pero sí existen. El cuerpo responde bastante bien, pero siempre hay que hacer un seguimiento, ¿no? Controles radiográficos y si es que nuestro paciente presenta algún tipo de rechazo, infección de la herida o algo no está cicatrizando bien, tendríamos que entrar sí a sacarlo con el riesgo de la lesión del nervio, ¿no? Pero ya el paciente siempre tiene que estar informado de las posibles lesiones o posibles complicaciones que podrían pasar. ¿Okay? Es muy importante evaluar las imágenes previas, siempre con una radiografía panorámica, es básico, porque muchas veces con las radiografías periapicales no vamos a alcanzar a ver la anatomía o la forma o con la relación del nervio con las raíces de la tercera molar. ¿Okay? Aquí podemos ver una imagen en la cual aparenta estar cerca al nervio, ¿no? Y esto al momento de la cirugía puede presentar molestias, puede presentar dolor, ¿ok? Puede presentar algún tipo de sangrado porque el nervio no pasa solo, ¿no? Entonces hay que tener consideración prequirúrgica e intraoperatoria, ¿no? Evaluar bien la situación y explicarle al paciente lo que podría llegar a pasar. ¿Qué pasa cuando hay mucho sangrado? Nosotros siempre colocamos sutura, siempre se sutura la herida, ¿ok? Si en el intraoperatorio vemos que está sangrando mucho el paciente, siempre hay que controlar, ¿no es cierto? No vamos a darle de alta al paciente sangrando, lo evaluamos, lo controlamos, hacemos compresión de la herida que muerda gasita, ¿ok? Siempre saber si es que el paciente ha tenido antecedentes de sangrados en cirugías anteriores, ¿no? Eso en la historia clínica tiene que estar detallado. Eh, la herida, acuérdense que va a quedar ligeramente abierta, va a exponer la encía y también puede exponer el huesito. Entonces hay que tener consideración si es que vemos que hay mucho sangrado, podríamos usar algunos aditamentos como existen unas esponjitas que colocamos que ayudan a mantener el sangrado. ¿Ok? También es muy importante la colaboración del paciente cuando nosotros le decimos que no escupa, que no levante peso, que no manipule la zona de la herida. ¿Ok? Es muy, muy importante. Con respecto a lo que es la dehiscencia, el violitis o infección del sitio operatorio, hay que tener una principal consideración que las heridas usualmente pueden abrirse. Es normal, bueno, se espera que una herida en la boca se pueda abrir, que se vaya a caer un punto. Lo importante siempre es mantener una buena higiene, ¿ok? Si a partir del cuarto día nosotros vemos que este aumento de volumen que se generó los primeros 3 días, no baja, todo lo contrario, va en aumento y la zona sigue caliente y cambia de coloración a una coloración un poco rojiza a la piel, tienes que acudir a tu odontólogo para que revise la herida porque podríamos estar frente a una infección del sitio operatorio. Recordemos que la boca es un lugar
bastante contaminado, que tenemos muchas bacterias que viven en nuestra boca, por lo cual es importante seguir con la medicación que nosotros damos, usar el antibiótico, ¿no? Nuestros analgésicos para el dolor y el enjuague bucal que recomendamos siempre, ¿no? Porque va a ayudar a que la zona esté limpia principalmente. Entonces hay que eh, siempre mantener una comunicación constante con el odontólogo que los ha tratado. ¿Ok? Bueno, llegamos a la parte de las conclusiones. Siempre hay que tener en cuenta que la planificación es ideal, ¿ok? Para poder predecir las posibles complicaciones y explicarles a ustedes, los pacientes, cuáles son las posibles cosas que podrían pasar en el posoperatorio, ¿ok? Siempre advertirles qué es lo que puede pasar. El paciente siempre tiene que seguir las indicaciones y estas tienen que ser claras y expresas, ¿ok? No hay que asumir que ustedes saben lo que tienen que hacer, ¿no? Ustedes tienen que siempre preguntar todo las dudas que tengan a nosotros. Esto va para nosotros, los odontólogos, seguir los principios quirúrgicos básicos, ¿no? Y siempre es a realizar los procedimientos que estén dentro de nuestras capacidades, ¿ok? Derivar siempre a un especialista o un médico especialista o a un centro médico especializado si es que hay una complicación mayor, ya pasamos a un caso de una emergencia, ¿ok? Las infecciones, por ejemplo, podrían avanzar y poner en riesgo la vida del paciente. Estas son algunas revisiones bibliográficas que utilicé para hacer la realización del día de hoy y bueno, me despido con una frase que solía decirme uno de los profesores que tuve la oportunidad de conocer en la residencia. El mejor cirujano no es aquel que opera todo, sino aquel que sabe cuándo no operar, ¿no es cierto? Nosotros somos los que decidimos cuándo sacar y cuándo no sacar una pieza dentaria. Quiero agradecer a Shur y a la doctora Yossi por la invitación. Ha sido un placer exponerles un tema bastante bonito y de bastantes dudas que tienen los pacientes con respecto a la cirugía de las muelitas del juicio o terceras molares. Muchas Yossi, ¿estás gracias. ahí? Muy interesante la explicación. Realmente sí es un tema muy cotidiano, sobre todo para nosotros que estamos en consulta la mayoría de los días. Siempre hay algún paciente que nos pregunta sobre las terceras o las muelas de juicio, ¿no? Bueno, Siempre, sí, las dudas son las mismas, se repiten, ¿no? antes de empezar con las preguntas, quería recordarles que la Clínica Dental Rovidey está haciendo consultas virtuales al 987 70 70 23. Pueden separar su consulta virtual y vamos a atender con el mayor gusto posible y con todos los especialistas para poder resolver su problema. Doctora, tengo algunas preguntitas. Sí, La claro. señora Raquel me dice, ¿desde cuándo está indicado sacar una muela de juicio? O sea, ¿a qué edad está indicado sacar una muela de juicio? Bueno, esto va a depender mucho de qué tratamiento se vaya a hacer el paciente las características que tenga, ¿no? Porque yo he tenido la oportunidad de sacar muelas del juicio desde pacientes de 10 años cuando roté en el Hospital del Niño, por ejemplo. Y esto porque estaban utilizando una técnica ortodóntica, estaban poniendo unos brackets y ellos necesitaban que se saque la muela del juicio y se realizó, ¿no? Obviamente con asistencia de anestesia, ¿no? Asistida para que el paciente pueda colaborar, pero lo ideal es desde los 16 hasta los 25 años, ¿no? Nos vamos a asegurar de tener un buen posoperatorio, de que un tiempo operatorio sea más rápido, pero eso también va a depender de las características de cada diente, ¿no? No todos los dientes son iguales. Pero más o menos desde los 16 años podríamos empezar a hacer la extracción de las muelitas del juicio. Esto no quiere decir que después de los 25 no lo podamos hacer como lo mencioné antes, ¿no? Se puede hacer siempre evaluando los casos, ¿no? Porque hay personas que no presentan molestias y que después de muchos años presentan las molestias. Excelente, doctora. El señor Gerardo me pregunta, ¿me puedo sacar mis 4 muelas el mismo día? Sí, sí se puede. Esto va a depender de el paciente, ¿ok? Porque nosotros
por la parte quirúrgica se puede hacer las extracciones de las cuatro muelas del juicio, pero a veces el paciente después de una o de dos ya no puede abrir muy bien la boca, ya está cansado, tiene fatiga muscular, tiene molestias a nivel de la articulación, entonces va a depender mucho de nuestro paciente y de qué tan rápido sean las cirugías, ¿no? De qué tan complejas sean las extracciones. Si están tienen una posición muy complicada en las muelitas, va a tardar un poco más, entonces va a haber mayor fatiga muscular de la articulación. Entonces, va a ser una combinación de muchos factores, pero de que se puede realizar, sí se puede sacar las cuatro muelas el mismo día. El señor Carlos me pregunta si existen algunas personas que nazcan sin las terceras molares o todos Sí, tenemos esas piezas. exactamente, justo ya desde hace algunos años, bastantes años, y hay personas que no las desarrollan, ¿ok? Se habla de un tema evolutivo, ¿no? Han habido casos en los cuales han encontrado cráneos de ancestros con hasta 5 molares. Entonces, poco a poco, ya vamos, esperemos que las personas vayan naciendo con cada vez menos muelitas del juicio, ¿no? Porque sí nos traen bastantes complicaciones, dolor, se pueden llegar a infectar, ¿no? Pero ya hay pacientes que ya nacen sin las muelas del juicio. Otra consulta que me hacen es, me extrajeron la muela hace un mes y hasta ahora presento como un dolor que va desde o sea, va hacia toda la mandíbula, hacia la mitad de mi cara. ¿Eso es normal? Eh, no es normal, podría ser, tendremos que evaluarlo, pero podría ser que sea un dolor referido muscular, ¿no? Tal vez viene del ATM por la manipulación que hubo, ¿ok? Hay que evaluar cómo estaba tu diente antes, qué tipo de dolor es, porque si es un dolor como neurálgico, neuropático, tendríamos que evaluar cómo es este dolor, ¿no es cierto? Para poder determinar el tratamiento ideal para ayudarte, porque un mes con dolor no es algo que le recomendamos ni queremos para ningún paciente. La señora Sofía pregunta si es necesario tomar antibióticos siempre después de una extracción. No siempre, no siempre después de una extracción es necesaria la administración de antibiótico, ¿ok? Pero eso lo vamos a evaluar en el preoperatorio, ¿ok? Si es que es un diente que ha estado retenido, ¿ok? Si es un diente que no ha tenido ningún contacto con la mucosa bucal, que el paciente es un paciente sintomático y la extracción es por motivos ortodónticos, por así decirlo, muchas veces no amerita, solo con tratamiento analgésico y con la administración del enjuague bucal especial que medicamos, y podría ir bastante bien, ¿ok? Esto va a depender también del sistema inmune de nuestros pacientes. Todo eso tenemos que evaluarlo previamente. Por eso es que la receta que se da no es una receta universal, ¿no? No es una plantilla. Cada caso es especial, cada caso amerita un antibiótico, en otro, o en uno no. Entonces, son situaciones que se tienen que evaluar. Otra consulta que me hacen es si es necesario siempre la extracción de las terceras molares, o sea, si hay forma de que se puedan salvar y quedar en boca. Sí, como le expliqué en las diapositivas, hay casos en los que no amerita sacar la muela del juicio. Si el paciente ya tiene años con su muelita ahí, tiene una buena higiene, en el caso de que el diente esté en boca, ¿no? Si el diente está en una buena posición y está en boca, pero el paciente es muy minucioso con su limpieza, no tiene caries, usa su hilo dental, su enjuague bucal, no tendríamos que sacarlo, ¿ok? A menos que los pacientes tengan molestias, no se lleguen a limpiar bien y forme caries, que se muerda, ¿no? La parte del carrillo constantemente por falta de espacio. Esas son indicaciones para sacarlo, ¿ok? También el tratamiento ortodóntico en algunas ocasiones cuando están impactadas las piezas. Impactado significa que están apoyándose en el diente anterior, ahí sí ameritaría. Pero si es un paciente que el diente está retenido totalmente en el hueso, enterrado y no tiene comunicación con la boca,
podríamos dejarlo ahí. Siempre evaluando, como les digo, siempre tenemos que evaluar, no todos los casos son iguales. Ya, doctora, la señorita Allison me pregunta, me saqué una muela y me tengo que sacar ahora el próximo mes otra. El doctor me recomendó que después de la extracción era bueno enjuagarse con bicarbonato y agua los 3 primeros días. ¿Eso es recomendable? Eh, Usualmente, yo en lo particular no recomiendo que usen ningún tipo de enjuague casero. ¿Ok? Si no pueden hacer el uso de un enjuague medicado, el enjuague que recomendamos, cualquier enjuague bucal sin alcohol sería suficiente, ¿ok? Pero no manipular la zona en lo mínimo, porque hay pacientes que muchas veces se hacen enjuagues caseros y están cada hora haciéndose el enjuague, cada 2 horas, y esto fomenta el sangrado. Entonces, lo mejor es dejar la herida ahí, solamente lavarla después de los alimentos, ¿ok? Para evitar la manipulación de la herida operatoria. El señor Carlos me dice que a su hija le sacaron la pieza, bueno, un diente, no me refiero si es un tercer molar, que le sacaron la pieza hace 4 días y presenta dolor continuo. Consultó al dentista y le dijeron que podría tratarse de una alveolitis seca. ¿Cómo se trata eso? En el caso de presentar una alveolitis, lo que nosotros podríamos hacer es hacer un lavado, ¿ok? De la herida operatoria, mantenerla limpia, porque ya cuando hay una alveolitis seca significa que el hueso está totalmente expuesto. Entonces, lo que necesitamos hacer es o cubrirlo con algunos insumos que nosotros podemos usar o mantenerla limpia principalmente, pero siempre evaluando que no tenga algún resto dentro del alveolo, ¿no? Que es el espacio vacío que queda después de la extracción. Evaluarla, tal vez tomar una placa para evidenciar si es que quedó algún resto o algún huesito por ahí, o si es que tiene pues restos alimenticios dentro del alveolo. Pero sí, la alveolitis seca se presenta usualmente después del cuarto día, ¿no? Después del cuarto día, cuarto, quinto día, y esto sí son situaciones en las cuales tendríamos que evaluar para evitar el dolor en el paciente, ¿no? No, doctora, la última pregunta que me hacen es, ¿después de cuánto tiempo es indicado el retiro de puntos? El retiro de puntos puede ser dentro de los 7 a 10 días, ¿ok? En algunas situaciones se colocan unos puntitos que se caen solos. ¿Qué pasa con estos puntos? Se reabsorben y se van a ir cayendo, ¿ok? Pero lo ideal siempre es un control a la semana para poder ver que todo esté yendo bien, que todo esté en orden, ¿ok? Dar algunas pautas de higiene. Entonces, usualmente lo citamos a los 7 días para el retiro de puntos, pero puede esperar desde los 7 hasta los 10 días para hacer la remoción de estos. Doctora, muchas gracias por toda la información que nos da, por todos los tips que nos ha brindado el día de hoy. Bueno, A usted, agradecerle y sobre todo agradecer a Shur que nos da la oportunidad de tener estos espacios para poder hablar con los pacientes y ahora más que en la consulta es un poco más difícil en estos tiempos hablar con el paciente y explicarle más cosas o conversar un poco más con ellos, ¿no? Pero igual queríamos agradecerle sí, por su tiempo y por su disposición a dar este tipo de ponencias. a ustedes, muchas gracias por la invitación. No, doctora, muchas gracias. Esperamos contar con su presencia en otra oportunidad. Y bueno, nos despedimos. Muchas gracias a todos los presentes también y los esperamos el próximo miércoles con otro vuelo. Hasta luego. Hasta luego, gracias.